Hola jóvenes, vamos a ver el tema de la ISO 25000. Por tiempos de la cuarentena pues no nos dio oportunidad de verlo en clase. Sin embargo, antes de que hagan su resultado de aprendizaje, voy a explicar un poco lo que es el proceso de la evaluación de la calidad del software a través de la norma ISO 25000. Para esto me guiaré de una tesis llamada Evaluación de la calidad de productos de software en empresas de desarrollo de software aplicando norma ISO IEC 25000, misma que les proporcioné en la plataforma del Google Classroom. Y en esta figura podemos ver cuál es el proceso a seguir para la evaluación de la calidad del producto de software. El primer paso es determinar los requisitos de la evaluación, y ahí vemos tres actividades: establecer el propósito de la evaluación, obtener los requisitos de calidad del producto de software e identificar las partes del producto a ser incluidas en la evaluación. Esto se refiere a establecer el objetivo de la evaluación, es decir, podemos evaluar un software en desarrollo o un software que ya esté a punto de lanzarse al mercado. Debemos de seleccionar las características y subcaracterísticas que vamos a evaluar dependiendo del objetivo especificado. Establecer el alcance de la evaluación, también dependerá del objetivo. El alcance es definir cuáles son aquellas características que voy a evaluar de mi producto de software. En el paso número 2, que es especificar la evaluación, tiene tres actividades: seleccionar las métricas, definir criterios de decisión para las métricas y definir criterios de decisión para la evaluación. En este punto debemos seleccionar las métricas dependiendo del objetivo que hayamos definido. Tenemos que definir una escala de valores para el cumplimiento de cada métrica. Separar los valores obtenidos de cada métrica por características y subcaracterísticas para determinar su calidad. En el paso número 3 hay que diseñar la evaluación, y esto no es más que definir las actividades a desarrollar durante la evaluación, además de definir aquellos recursos que necesitaremos para llevar a cabo esta evaluación. El siguiente paso es ejecutar la evaluación, y es donde aquí vamos a medir con los indicadores que hemos establecido para cada métrica. Esto para cada característica y subcaracterística definidas en el alcance de la evaluación. Y por último, concluimos la evaluación, en donde se revisarán los resultados y el tratamiento de los datos de la evaluación. Esto significa que debemos de entregar un informe final de la evaluación con los resultados obtenidos a nuestro cliente. Para el caso de su resultado de aprendizaje, nos enfocaremos al paso número 2, que es especificar la evaluación. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a definir el nivel de importancia para el cual vamos a establecer este nivel de importancia a cada característica que vayamos a evaluar. Si se dan cuenta, en el cuadro existe un nivel de importancia alto, medio y bajo, y aquellas que no aplican, y tiene un rango de porcentajes. Este rango de porcentajes más adelante veremos que se le asignarán las características y subcaracterísticas tal y como se ve en la columna de significado. Siguiente paso, tenemos que establecer el nivel de importancia por cada una de las características de la calidad del software. Recordemos que existen tres tipos de calidad: la calidad interna, la calidad externa y la calidad de uso. En cada una de las tablas vemos que tienen sus características, y cada una de ellas hay que colocarle el nivel de importancia de acuerdo a la tabla especificada en la diapositiva anterior. Recordemos que para nuestro resultado de aprendizaje, la calidad interna y la calidad externa no la vamos a desarrollar, únicamente la calidad en uso. El siguiente paso es colocar el nivel de importancia a cada una de las subcaracterísticas de cada característica. Es decir, le vamos a asignar el nivel de importancia a las subcaracterísticas y características de la calidad interna, de la calidad externa, es decir, a las características y subcaracterísticas de la calidad interna, de la calidad externa y de la calidad en uso. En cada una de las tablas ya vemos cuáles son las subcaracterísticas que le corresponde a cada característica dependiendo de la calidad que estemos hablando del software. Nuevamente, la calidad interna no la veremos, la calidad externa tampoco, únicamente nos enfocaremos a la calidad en uso.
El siguiente paso, vamos a especificar las métricas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a agarrar cada característica y cada subcaracterística le vamos a establecer una métrica, es decir, cuál es el modo en que vamos a evaluar esta subcaracterística para obtener el resultado de calidad del software que vamos a evaluar. Si se dan cuenta en la tabla, la calidad de uso, dentro de la característica eficiencia, tenemos su subcaracterística que es también denominada como eficiencia. La métrica que se está estableciendo es el tiempo de la tarea y el propósito es medir cuánto tiempo tarda en completar una tarea en comparación con lo planeado. Según la fórmula debemos establecer un tiempo planeado para ejecutar una tarea y cuando la ejecuta el usuario tendremos que calcular ese tiempo. Si obtenemos un valor más cercano a 0 es mejor que obtener un valor superior al tiempo planeado. Y así para cada una de las subcaracterísticas tendríamos que establecer las métricas de evaluación. Siguiente paso, vamos a establecer la ponderación de la calidad, es decir, cuál va a ser el porcentaje del 0 al 100 que le voy a dar a cada una de las características para obtener mi resultado final. De igual manera tenemos las características de la calidad interna, calidad externa y calidad en uso. No veremos las dos anteriores, simplemente la calidad en uso para que realicen su resultado de aprendizaje. Después tenemos que realizar los niveles de puntuación que pueden alcanzar cada una de las calidades del software durante la evaluación, es decir, estableceré una escala de medición. Ahí en la tabla pueden ver los porcentajes, su nivel de puntuación que va desde inaceptable, mínimamente aceptable, aceptable y que cumple con los requisitos en una escala del 8.5 al 10. El grado de satisfacción que le vamos a asignar, dependiendo de los niveles de puntuación, será insatisfactorio, satisfactorio o muy satisfactorio. Cuando vayamos a ejecutar la evaluación, tendremos que tener una matriz donde esté todas las características y subcaracterísticas por cada una de las tres calidades para evaluar el software, es decir, calidad interna, calidad externa y calidad en uso. Nos apoyaremos de una tabla para ir midiendo los resultados de la evaluación y esto tendrá que ser por cada característica para obtener una puntuación final. Si ven en la tabla, se especifica cuál es la métrica para cada subcaracterística, cuál es la fórmula y los valores que hayamos asignado. Si recuerdan en la fórmula, la variable B son aquellas que nosotros establecemos como idóneas y la variable A es el valor obtenido durante la evaluación. En la columna de valor parcial total, ahí vamos a poner los resultados de cada una de las fórmulas o de las métricas obtenidas durante la evaluación. En la columna de nivel de importancia, si recuerdan la matriz anterior, entonces es donde vamos a seleccionar el nivel de importancia. Recuerdan A, M, B, dependiendo de la ponderación que le haya yo dado en los pasos anteriores. El valor final se calcula dependiendo de los porcentajes asignados anteriormente y por último obtendríamos el valor de cada calidad al hacer la sumatoria de toda la evaluación. El resultado final se obtiene un valor numérico como resultado de la evaluación de cada una de las tres calidades. Si sumamos todas las características y subcaracterísticas, nos da un valor que se plasma en la fila de calidad interna, en calidad externa y calidad en uso. El nivel de puntuación nos vamos a guiar de la tabla anterior, en donde vemos de acuerdo al valor obtenido de la evaluación de cada una de las calidades, correspondería a anotar el nivel de puntuación alcanzado. Y lo mismo sería el grado de satisfacción dependiendo del valor que se haya obtenido en esta evaluación. Y así tendríamos el total a ver si nuestro software es de calidad. ¿Qué van a hacer ustedes en su resultado de aprendizaje? De acuerdo a la tabla de las características y subcaracterísticas de la calidad en uso, como les dije, por los tiempos que tenemos, únicamente nos enfocarán a la característica de satisfacción con la subcaracterística de utilidad.
¿Qué van a realizar ustedes y van a entregar en su resultado de aprendizaje? Van a diseñar una encuesta para medir la satisfacción del usuario con respecto al software que van a desarrollar en su proyecto integrador. ¿Qué van a evaluar los usuarios? Como hablamos de usabilidad, las preguntas deben estar relacionadas con el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales establecido en la especificación de requisitos de software, mismo que ustedes ya desarrollaron. ¿Qué quiere decir esto? Que van a contemplar todo lo que va a realizar el software, que son los requisitos funcionales, y cómo debe de ser el software, que son los requisitos no funcionales. Las respuestas de la encuesta deben ser en una escala de Likert, es decir, por ponderaciones: muy bien, bien, regular, poco y nada. Les muestro un ejemplo. Van a tener una columna de preguntas y las columnas de las posibles respuestas. Deben de tener cuidado en la redacción de las preguntas para que se pueda contestar de acuerdo a las ponderaciones establecidas. No hay límite de preguntas. Recuerden que deben de guiarse de sus requisitos funcionales y sus requisitos no funcionales. Con esto van a poder obtener la calidad de su producto de software con respecto a la calidad de uso en la característica de satisfacción. Cualquier duda pueden contactarme vía WhatsApp para que yo pueda solventar sus dudas. Hasta luego.